Buenas tardes, es un gusto, un privilegio hoy en este mes que ya estamos a mediados de año y ya en camino hacia el final de este año. Y cuántas gracias tenemos que darle a Dios que nos ha estado sosteniendo con su poder, con su diestra de poder. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia. Edificados en Cristo, somos una familia en Dios. Costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para que todos estemos reunidos hoy para escuchar su preciosa palabra y hacer la labor que tiene que hacer la iglesia aquí en la tierra. Pues estamos aquí hoy y vamos a comenzar orando, poniendo este tiempo en manos de Dios y que sea el mismo Espíritu de Dios el que al brillo mi boca la llene con su palabra y vaya con unción, con poder, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios portentosos y que sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Pues vamos a orar y vamos a ponerlo en manos de Dios. La mujer para orar, las mujeres para orar en casa, en la congregación, para orar y profetizar, adorar. Nos ponemos el velo, cubrimos nuestra cabeza, nada más la cabeza, y vamos a comenzar a orar. Padre bueno, es hermoso estar en tu presencia. Gracias porque a cada uno de nosotros nos has llamado por nuestro nombre. Hoy tenemos mucha hambre y sed de ti. Queremos conocerte más, Señor, para amarte más. Tú eres digno de ser alabado, de ser adorado y de ser servido, Señor. Nos has comprado con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo y te pertenecemos. Señor Dios omnipotente, te suplicamos que este tema sea para la sana edificación de todas las personas que oyen y que nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. En este momento te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Vivifícanos conforme a tu Espíritu. Vivifícanos conforme a tu palabra. Padre, y te ruego que ahorita que estamos pasando por toda esta situación, que a ti no te ha cogido ninguna situación por sorpresa. Tú eres poderoso y soberano y te suplicamos que aquellos que han pedido oración, que están en una sala de urgencias, que han sido internados a causa de la pandemia o cualquier otra circunstancia, tú les ayudes, Señor, y a sus familiares. Y te rogamos también, Padre Santo, por aquellos pastores, hijos tuyos también, Señor, y todo tu cuerpo de Cristo, que también esté pasando en esta aflicción, para que sean consolados, Señor, y sean sustentados por tu diestra poderosa. Te ruego también por aquellos que han tenido, Señor, ha partido a algún familiar, a un ser querido y sienten dolor en su corazón. Nuestro Señor Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, que puede compadecerse en todo, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó, de la consolación, Señor, a estas familiares y al cuerpo de Cristo, Padre, porque cuando alguien se duele, todos nos dolemos, cuando alguien se goza, todos nos gozamos. Y disponemos este tiempo para conocerte cada día más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos todo esto. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón. Ella es vida para nosotros, Señor. Es nuestra vida. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios porque
en toda esta situación y en todo este momento que estamos viviendo, Él está con nosotros. Es algo maravilloso que su Espíritu Santo esté con nosotros, morando en nosotros. El Señor Jesús nos dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador. Y Él es el que nos está consolando, confortando, dando fuerzas para seguir adelante. Y en esta tarde el Señor puso este tema. Estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Bienaventurados aquellos que aman la venida del Señor. Y nosotros la estamos aguardando. Pero mientras viene el Señor, tenemos que ir tendiendo hacia la madurez. Y por eso es tan importante que nos congreguemos y que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos tienes la palabra de Dios? Por favor, a la mano, puedes traer un papel, un lápiz, y también esto tú lo puedes seguir estudiando en casa. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. ¿Y cuántos está manifestando el mal? El Señor nos dice en su palabra que venzamos con el bien el mal. Y este es el tema, porque nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios nos dice y como el Señor Jesús nos dejó huellas para que siguiéramos su ejemplo y que anduviésemos en esas huellas. Entonces, hoy vamos a ver esto y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña esto. Vence con el bien el mal. Pues comenzamos. Y esto lo vamos a ver en Romanos 12:21. El apóstol Pablo, sí, por favor, vas allí al libro de Romanos 12:21. Bueno, antes de comenzar, no sé, me imagino que ya han oído del evangelista Dwight Lyman Moody. Él ya partió y dejó un legado tremendo y lo usó el Señor tremendamente para evangelizar. Y él le gustaba usar anécdotas o ilustraciones para mostrar las verdades de Dios. Y eso generalmente hacemos cualquier cosa que era como enseñaba Cristo. Cristo con la vida cotidiana nos daba ejemplos, nos enseñaba de la manera sencilla, nuestro gran maestro. Él es el maestro de maestros y acerca de la vida cotidiana. Y el evangelista Moody lo hacía así en sus sermones. Se dice que evangelizó a 100 millones de personas cuando aún no había micrófono. O sea que el Señor lo usó muchísimo. Y él menciona esta ilustración. La vamos a leer. Dice ahí, por la manera de caminar. Dice, él estaba hablando con un amigo, el evangelista estaba hablando con un amigo, el evangelista Moody estaba hablando con un amigo y le dice, ese hombre ha estado en el ejército o en un colegio militar. Estaban viendo pasar a un hombre y él dice, ese hombre que está caminando ahí ha estado en el ejército o en un colegio militar. Y le dijo el amigo, efectivamente, pero ¿cómo lo supo? Y el evangelista Moody le dijo por su manera de caminar. Es así como los cristianos es así como, él escribió así, es así con los cristianos. Podemos saber si ha estado con Jesús por su manera de andar. Y esto también es una realidad. Es así con los cristianos. Podemos saber si han estado leyendo la palabra, si han estado en la presencia de Dios por su manera de caminar, porque Cristo murió por nosotros, pero resucitó y Él está vivo.
Y nos ha dejado su preciosa palabra y tenemos a su Espíritu morando en nosotros. No basta con decir que somos cristianos. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesucristo. Y tú te das cuenta cuando una persona ha estado leyendo su palabra, cuando una persona ha estado pasando tiempo con Dios. Esto también se ve en los discípulos de Cristo, lo podemos ver en Hechos 4:13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la iglesia de Jesucristo? Esto mismo. Ahí en Hechos 4:13 dice, al ver, ¿se recuerdan ahí en Hechos 4:13? Porque en Hechos, si vas ahí, por favor, en el capítulo anterior de en Hechos 3, ahí vemos cómo Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento. Si vas, por favor, ahí a la preciosa palabra de Juan, a la preciosa palabra en el libro de Hechos 3, ahí dice curación de un cojo. Y en el capítulo 4, cuando los arrestan a Pedro y a Juan, precisamente por la manifestación del poder de Dios, cuando ellos le ordenaron al cojo que anduviera, aquí vemos en Hechos 4:13, como dice, al ver la confianza de Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús, ellos fueron testigos oculares de Cristo, y dice, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra. Esto no quiere decir que fueran ignorantes, sino que no habían estado en escuelas rabínicas y sin preparación, o sea, era un laico, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esto es lo que la iglesia de Jesucristo debemos reflejar, que somos de Cristo, que hemos estado con Jesús en contacto con su palabra, con su Espíritu Santo, morando en nosotros en presencia de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. Esto mismo que les decían a los discípulos ahí, también se lo llegaron a decir a Jesús. Ahí en el Evangelio de Juan 7:15 dicen, entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Ahí estaban diciendo los religiosos, los fariseos de Jesús, que cómo podía saber Jesús de haber estudiado si tampoco había estado en ninguna escuela rabínica, pues. Y ahí en Marcos, capítulo 1:22, dice ahí, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor, nuestro maestro, nuestro gran pastor de las ovejas, él así enseñaba con autoridad, no como los religiosos, no como los escribas. Y así que también ellos quedaron maravillados de la autoridad que reflejaban los discípulos Pedro y de Juan al realizar el milagro que hicieron al cojo de nacimiento. Porque si se fijan ahí en Hechos 3, dice ahí que entonces Pedro y Juan, fijando su vista en el cojo, ahí estaban, dice, fijando la vista en él, le dijeron, míranos. Y él, el cojo, les miró atentamente y esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y los tobillos cobraron fuerza. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Entonces, Jesús nos dio esto. Así es que como iglesia de Jesucristo, esto mismo tenemos que hacer. Ahí en el Evangelio de Marcos 16:15 vemos que Jesús nos dice esto precisamente. Nos envió, dice, y les dijo, ir por todo el mundo. ¿Quién? La iglesia. Así, nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el evangelio de la paz de Jesucristo.
Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí vemos cómo en la autoridad del Hijo de Dios es como también nosotros al orar, al ministrar, al liberar en el nombre de Jesús, suceden milagros portentosos, pero a quien le damos el honor y la gloria es a Jesús, porque Él le costó todo su vida y es en el nombre que es sobre todo nombre que los espíritus inmundos obedecen. Y dice en Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ordenamos a los demonios que salgan y son expulsados. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. En otras versiones dicen y sanarán. Entonces, es en el nombre de Cristo, porque todas estas cosas las hizo Jesús aquí en la tierra. Anduvo haciendo el bien a todos y nos ordenó el Señor Jesús esta comisión. Es la gran comisión a la iglesia. Y hoy vamos a ver el tema de vence con el bien el mal. Esto es una conducta, es una acción que tenemos que llevar los hijos de Dios, porque el mundo te dice, te hicieron mal, haz mal, y hasta doble, ¿no? En la venganza. Por eso el Señor había puesto la ley del talión también, que decía ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. O sea, si te hacían algo, el vengador haría lo mismo, porque si no, la venganza generalmente se va más allá, el odio, el resentimiento, según la herida. Pero el Señor Jesús nos vino a enseñar cómo debemos de proceder los hijos de Dios. Y vamos a ver el apóstol Pablo, ahora sí, ahí en Romanos 12:17. Estas son las marcas del cristiano verdadero. Así tenemos que ser tú y yo. Tenemos que reflejar la luz de quien vive en nosotros, del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aquí tienen que ver el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces tenemos que dar el fruto del Espíritu. Aquí dice en Romanos 12:17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Si por favor ahí en tu casa tú también lo puedes leer esto en voz alta conmigo. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12:20 continúa diciendo el apóstol Pablo, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquí entra mucho el fruto de la templanza también, el fruto del gozo, y la paz también. Entonces, como vemos aquí, procurando vivir en paz con todos. A lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la palabra de Dios hay varios ejemplos, pero por causa del tiempo, nada más vamos a mencionar a José ahorita. José, por favor, no podemos extendernos mucho, pero yo sí te invito que ahí en tu casa es una
enseñanza tremenda la vida de José, porque José es un tipo de Cristo. Si comparamos la vida de José con la del Señor Jesucristo, pues hay una semejanza tremenda. Y ahorita vamos a tocar parte de esto. Y sea lo que sea que tú estés enfrentando ahorita, si te han hecho mal, si estás pasando por un momento doloroso, han hecho injusticia contigo, quiero decirte que Dios nos puede sanar cuando estamos heridos y que no dejemos que esa herida siga adelante, sino dejemos que obre el Señor en nosotros y nos sane la herida, porque si no, eso empieza a traer odio, resentimiento, rechazo, y los que están a tu alrededor van siendo contaminados con esto. Y vamos a ver este ejemplo de José. Dice que Dios, al igual que a José, a ti también, en el caminar en esta vida sufrimos injusticias. Y más si queremos hacer el bien o estamos al servicio de Dios. Dios nos puede sanar cuando estamos heridos, nos puede dar paz cuando tenemos problemas y nos fortalece cuando somos débiles. Cuando tú dices, ya no puedo más. Ahí dice en la palabra, fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí en Isaías 50 dice, no has escuchado, no has oído, el Dios eterno no se cansa ni se fatiga con cansancio. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Entonces, cuando tú estés enfrentando situaciones difíciles, porque estamos viviendo situaciones muy difíciles donde la maldad además se ha multiplicado, Dios te puede consolar y ayudar en todo. Y como dice ahí en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, pero no es a todos, sino a los que aman a Dios, los cuales los ha llamado con un propósito, y ahorita lo vamos a ver. Y dice, al igual que a José, nuestro Padre de misericordia y Dios de toda consolación, nos puede consolar por medio de Cristo. Hermano, hermana, tú que estás pasando un momento difícil, una situación, una injusticia, Dios te puede ayudar en todo. Y miren, veamos aquí cómo José fue odiado. ¿Te han odiado a ti? Pues a José también. Y bueno, ¿qué decir del Señor Jesús? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, José odiado por sus hermanos. Tanto era el odio que le tenían sus hermanos que lo querían matar. Ahí en Génesis 37, en el versículo 20, lo vemos. Dicen, los hermanos estaban ahí reunidos y vieron venir a José y dijeron, ahora pues, venid, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos. Fíjense, este mal sentimiento, le tenían celos, envidia. Por eso esas cosas, si en el delante de Dios, cuando oramos, si brota alguna de estas cosas, rechacémosla en el nombre de Jesús, porque estos sentimientos no son buenos delante de Dios y en nosotros está el desecharlo y hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos, dice, matémoslo y arrojémosle uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos qué quedan de sus sueños, porque el Señor le había revelado sueños a José que sí se cumplieron. Y esto es lo que ellos habían pensado, pero no Dios. Y Dios tiene planes de bien para ti y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, como le dio a José. Aquí dice, sin embargo, Dios tenía otro plan y fue vendido por 20 monedas de plata. Ahí en Génesis 37, 26, fíjense, ellos lo querían matar, pero Dios no lo permitió, sino que José fue vendido. Y Judá dijo a sus hermanos, Judá era el hermano de José, y José, ya recordemos que eran dos hermanos, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? En esto no estaba aquí Benjamín, porque Benjamín era pequeño y estaba con su padre. Cuando los 11 hermanos, cuando los 10 hermanos tramaron esto contra José. Entonces dice aquí, venid,
vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos le hicieron caso. Recordemos que también Rubén no lo quería matar. Y por favor, ahí lean ustedes ese capítulo, van a ver cómo Rubén también lo quería llevar a su padre con vida, pero al quedarse callado también participó del mal. Léanlo allí en casa y verán todo esto. Pero bueno, Dios usó a Judá para que ya no lo matara y sus hermanos le hicieron caso. Y ahí en Génesis 37:28 dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo. Imagínense, ahí lo habían echado en el pozo, un pozo seco, y ellos estaban comiendo mientras José estaba ahí en el pozo. Todo lo que ha de haber experimentado José. Nosotros lo estamos viendo en minutos, pero si nos ponemos con nuestra imaginación a ver todo lo que pasó José, de verdad fue tremendo. Dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas vendieron a Jesús? Ya vemos aquí la comparación. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Entonces, y estos llevaron a José a Egipto. O sea, vamos a ver mucha analogía con la vida de Jesucristo también. El Señor también en un momento fue llevado a Egipto. Entonces, aquí, como les decía, Dios es Dios de toda consolación. ¿Cómo se habrá sentido José en esos instantes donde fue vendido como esclavo, separado de su familia? El hijo que era el predilecto y ahora fue por sus mismos hermanos, fue vendido como esclavo y fue llevado a una tierra. Pero el apóstol Pablo ahí, y era lo que te decía, vamos por favor a ver, ahí en 2 de Corintios 1:3 dice el apóstol Pablo, y Jesucristo está vivo, nuestro Dios es un Dios que está vivo y Él es bueno. Y fíjense lo que dice, bendito sea, por favor ve ahí, si tú ahorita también, porque todos necesitamos de la consolación de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, veámoslo ahí, en toda tribulación. Lo estaba escribiendo Pablo, que estaba muy familiarizado con la tribulación. Dice, el cual nos puede en toda tribulación nuestra, para que, bueno, nuevamente se los voy a leer aquí, por favor. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así es que el apóstol Pablo, así es que si tú también, por causa del evangelio, por predicar el evangelio, tienes muchísimas tribulaciones, Dios te puede consolar, así como consola a Pablo, a José y a Jesucristo también. Así es que por esta causa el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Él tuvo muchísima tribulación y experimentó el consuelo de Dios, y en todo tiempo de su aflicción de Pablo fue capacitado para consolar, como Dios lo había consolado a él, consolar a otros. Así es que todo lo que ahorita estés pasando, Dios te está consolando y nos hace más sensibles al dolor de los demás, nos hace más misericordiosos, nos vamos pareciendo más al Señor. Y así como Dios te consuela a ti, tú puedes consolar a otros. Nos hace sensibles al dolor de los demás. No estamos solos en este mundo, tenemos que ayudar a los demás.
aquí también dice, José, después de que fue vendido como esclavo, llegó a casa de Potifar. Y ahí en casa de Potifar recibió otra injusticia a causa de la esposa de Potifar. Y a causa de esto, por un delito que no cometió, fue llevado a la cárcel. Imaginémonos nuevamente a José. Ya fue vendido, estuvo bien en casa de Potifar. Potifar ya ni se preocupaba de las cosas como las manejaba José. José le manejaba todas las cosas, porque donde Dios ponía a José, ahí prosperaba. La bendición de Abraham sobre José. Entonces, nuevamente fue llevado a la cárcel ahí, la esposa de Potifar levantó un falso testimonio contra José. Quiero que el que levanta, el que paga mal por el bien, fíjense, el mal nunca se apartará de su casa. Así es que aquí es lo contrario, estamos diciendo que venzamos con el bien el mal. Esta mujer difamó a José, porque José primero le quiso ser fiel a Dios y también le era leal a su amo, a Potifar. Y sin embargo, por esta injusticia fue llevado a la cárcel porque la esposa dijo que José quería abusar de ella. Entonces, en todo esto vemos que José mantuvo su integridad confiando en todo momento en Dios. Él no amenazó ni nada, porque vamos a ver hacia dónde lo levantó el Señor. Él podía haber después vengado, pero él no, porque él mantuvo su integridad confiando en todo momento en Dios. Ahí en Génesis 39:20 dice, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero por favor, lee ahí. Baja los ojos hasta el versículo 21 de tu Biblia y si quieres aquí en la pantalla lo puedes ver. Dice en Génesis 39:21, dice, subráyalo, por favor. Hoy te lo dice también a ti el Señor. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué pasó? Que el Señor empezó a prosperar la cárcel. En donde ponía José, ahí había prosperidad. Y la historia de José la tenemos en el Salmo 105 resumida de los versículos 16 al 22. Si por favor ahí me acompañas al Salmo 105, del versículo 16 hasta el 22, vemos la historia de José resumida. Dice, y llamó al hambre sobre la tierra y quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José. Está hablando de que el Señor envió a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies y él mismo fue puesto en cadenas. Recordemos que el apóstol Pablo también estaba encadenado por predicar las palabras del Señor. En el versículo 19 dice, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Y como a José fue puesto a prueba, tú y yo también, porque en las pruebas el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Pero Él no tienta a nadie, pero en las pruebas es donde se ve el carácter y la integridad del corazón del hombre. Entonces aquí dice, y en el versículo 20, el rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
cómo es Dios soberano y todo lo estaba ocupando para bien de José. Y vemos, y no nada más de José, sino de toda una nación, y no nada más de una nación, o sea, porque había hambre en toda la tierra. Entonces vemos cómo Dios sí lo envió ahí a José. Dice, el rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes. Dijo el faraón, te voy a poner hasta arriba, pero no de mí, sino tú vas a ser el que está abajo, ¿no? De mí, pero todos te tendrán que obedecer, todos te tendrán que venir a ti a pedir permiso para hacer las cosas, tú estarás abajo de mí, así es que el Señor lo puso por señor de su casa y administrador de todos sus bienes, y nuevamente todo empezó a prosperar. Y ahí en el 105:22 dice, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. O sea, a José iban a pedirle todo, cómo proceder. Entonces, prosperó Egipto tremendamente y pudo dar de comer cuando había tanta hambre en la tierra. Así es que te habla a ti el Señor, está tocando ahí a tu corazón, te está llamando. Y si has sido maltratado, abusado por otros, no perdamos tiempo vengándonos. Eso no es de Dios, no le agrada a Dios y además te quita la paz de tu corazón. No hay nada como el perdonar, porque cuando Dios nos perdonó a nosotros que no merecíamos, aunque tu enemigo te ha hecho daño y no merecía el perdón, lo tenemos que perdonar, porque como Dios fue misericordioso con nosotros, quiere que así seamos misericordiosos con los que nos hacen mal. Entonces, que no nos venguemos, que dejemos todo en manos de Dios y confiemos en su justicia. Esto es lo que nos vuelve a decir el apóstol Pablo ahí. Volvámoslo a leer, por favor. Dice en Romanos 12:19, amados, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, porque nosotros no vamos a hacer justa justicia, eso sí, no, pero Dios sí. Así es que no perdamos el tiempo. Me las va a pagar, amenazar. Vas a ver, esta me la pagas. Ahí estás encadenando tu boca a un pacto que no debe de ser. Que no amenacemos. Nunca voy a olvidar esta ofensa que me hiciste. No, no, no hablemos a la ligera. Aquí dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Jesucristo nos libró de esa ira venidera. Del día del Señor nos libró Jesucristo por su sangre preciosa, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el que va a hacer la justicia es Dios, dejémosla y no perdamos el tiempo con eso. Y dice en Romanos 12:20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo estos carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido. Aprendamos, no, memoricemos la palabra de Dios. Cuando te estén haciendo mal, si brota algún sentimiento que no agrada al Señor, entrégaselo. Sí te puedes enojar porque las injusticias nos enojan. Claro que sí, el enojarte no es pecado. Pero cuando esto ya pierde control, puede provocarse muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, cuando tú te enojes, por eso dicen, si se enojan, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, te puedes enojar, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me están pisando aquí el pie, me duele el corazón, porque no podemos decir, no, no me duele cuando te están saliendo todas las lágrimas, ¿verdad? Entonces, sí decirle, sí me duele el haber sido traicionado, me duele que yo le di bien y él me pagó con mal. Pero te entrego esto a ti, mi Dios, te lo entrego, porque tuya es la justicia.
Y por mi parte te pido que me ayudes a perdonar. No quiero venganza, porque una de las cosas cuando hemos perdonado es que no deseamos la venganza para nadie. Entonces, no nos venguemos. El sentimiento de venganza no es bueno. Dejémosle a Dios la justicia. Y aprendamos de memoria esto, por favor. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esto empieza en casa. Esto empieza en casa, esto empieza en la iglesia, con tu hermanito de al lado, que dices, pues no me cae bien, pero esto empieza en la iglesia. El juicio empieza por casa y también en tu casa, con tu familia. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, que demos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque vive el Espíritu Santo en nosotros. Y esto fue lo que pasó con José. Imagínense, ya él era el Señor de toda la tierra, José. Ya lo había puesto ahí el faraón, a él le iban a llevar todo. Y ve a sus hermanos. Él se podía haber vengado y dicho, métanlos a la cárcel y ahí hasta que acaben. Que lo que yo sentí, que lo que yo experimenté, no. Esto no era el corazón íntegro de José. José no quería la venganza, aunque le habían hecho mal. Y lo vemos que lo odiaban, con odio. Marca diablo. Lo odiaban. El odio no es de Dios. El odio. Sí odiemos el pecado, eso sí. El pecado sí. Odiemos el pecado, odiemos el mal, pero no al prójimo, no a tu hermano. El odio al mal. Amemos el bien, amemos a Dios, amemos lo que Dios ama. Y aquí dice, José se da a conocer. Vamos a ver esta escena, por favor. Usa tu imaginación. Veamos esta escena. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras padecido todo lo que padeció José? Aquí dice, José dijo a sus hermanos, ahí se da a conocer ante sus hermanos y les dice, yo soy José. Y preguntó, imagínense cuando sus hermanos oyen, yo soy José, lo que han de haber sentido. Ahora sí nos va a ir como en feria, yo creo que dijeron ellos, nos pueden meter a la cárcel, nos pueden cortar la cabeza. Pero fíjense las palabras de José. Dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Lo habían vendido como esclavo, lo odiaban. Y ahora José podía vengarse, pero no lo hizo. Él tenía una relación personal con Dios, José. Y en Génesis 45:4, José dijo a sus hermanos, acercaos, vaya, qué corazón, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Ahora pues, me imagino que con lágrimas en los ojos, José les diría esto. No os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Lo vimos en el Salmo, ¿verdad? 105, que Dios lo envió delante para preservar. Veamos cómo el mal que le querían hacer, Dios lo usó para bien. Dios es soberano. Y dice en el Génesis 45:6, dice, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Tenía que poner Dios a alguien que administrara bien las cosas, alguien que lo conociera a él. Y cambian las situaciones cuando Dios en autoridad levanta a un hombre, a una mujer, en un negocio, en la casa. Dios se manifiesta. Así es que veamos, dice, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros.
Romanos 8:28. Todas las cosas suceden para bien de aquellos que aman a Dios, los cuales los ha llamado con un propósito. Y ahí vemos, continúa ahí en Génesis 45:7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Trajo liberación, José. Y ahora pues, o sea, el Señor usó a José para traer esta liberación. Dice, ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí. ¿Quién fue el que envió a José a Egipto? No fueron sus hermanos, fue Dios. Lo vimos en los capítulos anteriores. Dice, y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y tampoco se vengó del Potifar ni de la esposa de Potifar, porque aunque Potifar no lo quisiera meter a la cárcel, él le dio a su esposa el lugar. Él no se vengó de la esposa de Potifar tampoco. Así es que Dios es soberano, cumple sus promesas. Y lo que te está pasando a ti, lo que me pasa a mí, a Dios no lo coge por sorpresa. Ni cuando el hombre pecó, dijo Dios, ay, ¿qué voy a hacer? No, porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así es que a Dios no lo coge nada por sorpresa, nada. Es en el Dios que tú y yo podemos confiar. Espero que Dios te esté hablando a tu corazón y esté trayendo consuelo, esté trayendo aliento. Así es que Dios es soberano y cumple sus promesas y tiene el control en todos los asuntos de la vida, porque Él es Dios. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Vence el mal con el bien. Vence con el bien el mal. Sus hermanos, aquí lo estábamos viendo, sus hermanos le habían querido hacer mal. Pero ¿qué está haciendo ahorita José? El bien. Dice, ahora pues, no temáis. No, les dijo, si es que ahorita cómo les va a ir. Vengan acá, métanlos en la cárcel, a pan y agua de aquí a que partan, ¿no? No, fue bondadoso, José. Este es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice, ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló, y los consoló, y les habló cariñosamente, no golpeadamente, les habló cariñosamente. José perdonó a los que le hicieron mal, salvó a la nación y todo lo que los hombres hicieron para dañarlo, Dios lo cambió a bien. Dios conocía el corazón de José. Así es que Dios lo usó. ¿Cuántos queremos tener el corazón de Cristo? El corazón de Jesús. Vamos a ver ahora el ejemplo de Jesús. Yo quiero un corazón como el de Jesús, el cual, cuando aún éramos pecadores, Él no se negó a abrir sus brazos sobre esa cruz y morir porque sabía que tú y yo no teníamos salvación si Él no lo hacía. ¿Quieres el corazón de Jesús? Vamos a verlo. Aquí dice, el Señor Jesús no tenía por qué morir, ya que no hizo ningún mal, sino que al contrario, siempre anduvo haciendo el bien. En Primera de Pedro 2:21 dice, vamos a ver
Fíjense bien, por favor, vamos a verlo todos juntos. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es el corazón de Jesús el que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es el que tenemos que poner de ejemplo. No al actor que está de moda, al cantante o a los superhéroes. Ellos son fantasía. El que es nuestro ejemplo y que debemos de seguir sus pisadas es Jesús. Yo aquí les les quisiera compartir un testimonio, porque muchas veces cerramos nuestro corazón cuando nos hacen mal. Y cuando Jesús tocó mi corazón, cuando me llamó a Él y me sacó del lodo, de las tinieblas a su luz admirable, Él sanó mi corazón. Yo tenía mucho odio y resentimiento y no podía perdonar. Pero fue el perdón de Jesús, fue su amor el que me ayudó a perdonar a quien yo odiaba más en mi vida. Y daba yo testimonio de esto, de que Jesús me había perdonado y que yo había perdonado a la persona que odiaba más en toda mi vida. Este odio y resentimiento trajo amargura a mi corazón y estaba yo bastante mal de salud, pero Jesús se compadeció de mí, me tocó, sanó mi columna vertebral y sanó mi corazón, tocó mi corazón. Y claro, cuando tú empiezas a dar testimonio de todo esto, vienen las pruebas. Ah, sí, vamos a ver, Rocío, sí, ¿verdad? Satanás ahí se encarga y sabe de qué pie cojeamos y vienen las pruebas. Y recuerdo que cuando estaba así, pues no estaba crecida, o sea, era una bebé prácticamente naciendo y mi corazón había sido lavado, pero no mi mente. Entonces vinieron los dardos del enemigo y una persona que también quería mucho me dañó nuevamente. El amar duele, ¿verdad que sí? Y cuando tú amas, si te hacen daño, duele el corazón. Entonces me dañaron y yo recuerdo que para que Dios sabe lo que pensamos. Yo estaba pensando y diciendo, no voy a abrir mi corazón, ya no voy a amar, no me van a volver a hacer sufrir, no. Y estaba yo en este pensamiento cuando oí la voz de Dios. Bendito sea el Señor que nos exhorta. Y me dijo el Señor, si tú dejas de amar, tu corazón se va a endurecer como la roca. Y me enseñó la visión de mi corazón hecho una roca si yo dejaba de amar. Y seguido me mostró la visión de Jesús y me dijo, mi hijo no se negó a morir por ti. Abrió sus brazos en esa cruz y no se negó a hacer. Aún a pesar de esto que vamos a ver, que cuando le ultrajaban, no respondían ultrajando. Él no respondió ultrajando y cuando padeció no amenazó, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Y Dios quebrantó nuevamente mi corazón esa mañana. Y yo le pedí tener su corazón de Jesús y no cerrarlo. Y esto pasa cuando tú odias, cuando tienes resentimiento, tu corazón se va a ir endureciendo, va a ir muriendo y ya no vas a amar a nadie, nada más a ti misma. El egoísmo nos sacía. Y el Señor me mostró en esa visión el dolor tan tremendo de Jesús cuando le traspasaron su mano. Y ahí quebrantó mi corazón. Por eso no cerremos nuestro corazón a hacer el bien. Querramos, deseemos un corazón como el de Jesús,
Pues si Él se hubiera negado a morir por ti, por mí, tú y yo no tendríamos esperanza hoy, no tendríamos la esperanza de gloria. Y aquí es lo que nos enseña, dice, y que cuando le ultrajaban, esto quiere decir que le insultaban, tuvo un maltrato verbal inimaginable, le mesaban la barba, le daban puñetazos a Jesús, tuvo una muerte cruenta, tanto física, en el alma y espiritual. Y porque tuvo muerte espiritual, porque el pecado lo aparta de Dios, el pecado nos aparta de Dios. Y esto es la muerte espiritual, vivir apartado de Dios. Y Jesús murió en cuerpo, fue su cuerpo a la tumba, su alma fue quemada, pero también murió espiritualmente porque fue apartado de Dios. Fue cuando él sufrió el dolor intenso de haber sido apartado de Dios y quemado allá en el infierno, donde tú y yo teníamos que haber ido. Pero ahí no se quedó, sino que por el poder del Espíritu Santo resucitó al tercer día. Así es que el Señor Jesús tuvo maltrato verbal inimaginable y sin embargo nunca se vengó con palabras ni amenazas, sino que Él se puso, esto quiere decir esto, encomendaba a aquel que juzgaba. Esa palabra es que se puso bajo el cuidado de Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, ponernos bajo el cuidado, bajo las alas del Omnipotente. Ahí como dice en el Salmo 100. En el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Entonces, ahí, eso es lo que hizo Jesús, se puso bajo la cobertura, aquí dice, y se puso bajo el cuidado de Dios, por lo cual sufrió en silencio, confiando absolutamente en la soberanía y justicia de Dios. Y vemos cómo fue oprimido, ahí lo dice en Isaías 53:7, dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, no abrió su boca como cordero. Es que es llevado al matadero y como oveja que ante tus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ni cuando estaban ahí burlándose en la cruz. Si eres tú el Hijo de Dios, baja de esa cruz. No, él permaneció como oveja. Jesús, el bien supremo. Y el apóstol Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro 2:24, Jesús mismo se hizo pecado por amor a ti y a mí. Dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Nosotros no adoramos ninguna cruz. Nosotros adoramos al Salvador, no la cruz. No adoramos la cruz. La cruz fue un lugar de tormento donde murió Jesús. La cruz no te salva. Ahí tenemos que morir nosotros día a día, pero la cruz no te salva. No adoremos la cruz, ni pongas la cruz ahí para adorarla. La cruz no te va a proteger. Es el Salvador, a Jesús, al que tenemos que adorar. Y dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahí en Primera de Pedro 2:25 dice, pues vosotros, ¿cómo andábamos? Descarriados como ovejas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y esto no es fácil, no es fácil perdonar, nadie lo ha dicho. Pero en esa visión que me enseñó el Señor, yo sí le pedí perdón a Dios por haber pensado esto, por haber... estaba yo haciendo un pacto con mi boca, no voy a volver a amar, eso lo cancelé, le pedí perdón al Señor y de verdad le pido todos los días que me ayude a hacer su voluntad. No es fácil, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos guía a toda la verdad.
Las personas que no conocen a Dios buscan en falsos dioses cómo conducirse en su vida, pero tú y yo tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Tenemos a un Dios vivo que mora en ti y en mí, y Él es el que nos ayuda en la situación que estemos, te puede ayudar en todo. Y el supremo propósito y el mayor bien derivados de la muerte de Cristo fue esto. Este fue el supremo propósito y el mayor bien derivados de la muerte de Jesús. Él fue nuestro sustituto perfecto, porque nosotros estamos en este cuerpo. Y ya nuestro corazón ha sido salvo, no es lavado, pero en este caminar pecamos, como decía Pablo, lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no lo hago. Es una lucha que tenemos aquí mientras estemos en este cuerpo. Así es que si fallamos, Dios, arrepentirnos en ese momento que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado y seguir adelante, pero ya no vivimos en el pecado. Ahora, Jesús, Él tomó nuestros pecados y se los imputó Él mismo, se hizo maldición, se hizo pecado, para que tú y yo tuviéramos hoy la esperanza de la vida eterna. Y ahí en Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel a quien, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús es el autor de eterna salvación, es el autor de nuestra salvación a fin de para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Dios te ama y quiere que moremos con Él por toda la eternidad. Así es que Él dejó todo, dejó su gloria para venir a morir por ti, por mí. Dio su vida. ¿Cuánto no le debemos tú y yo dedicarle el tiempo a Dios? Servirle, no el tiempo que nos sobre. Si puedo leer hoy la palabra y lo vas dejando, no apartas un tiempo para leerla. Si puedo, me voy a congregar el domingo porque tengo cosas que hacer. ¿Cómo? Si el Señor es el digno de que le demos lo mejor de tu tiempo, de tu trabajo, de tu vida. No es el tiempo que te queda libre, lo que te sobra y si te es posible lo dedicarás. No, Él es el Señor y a Él le debemos todo. Así es que apartemos este tiempo siempre para el Señor y diariamente también, porque el Señor te ama y te anhela y Él quiere que tú le ames sobre todas las cosas, porque Él desea tu bien. Dice en Hebreos 2:10, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hicieran perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús es nuestro autor de eterna salvación. Aquí está, que ya llegamos a la conclusión. Dice el Señor Jesús, nadie tiene un amor mayor que este, es uno que dé su vida por sus amigos. Y esto fue lo que dio Jesús por ti, su vida. El propósito de Jesús al sufrir todo lo que padeció por nosotros tenía un propósito eterno, llevar muchos hijos a la gloria. Y en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí vemos, dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él sabía que si él no daba su vida por ti, tú y yo no tendríamos esperanza. Ninguna. Ninguna esperanza. Él, al momento de estar muriendo en la cruz, te tenía a ti y a mí en su pensamiento. Y soportó
el menosprecio de la vergüenza, una muerte vergonzosa, la cruz, desnudo en la cruz, murió por ti, por mí, se despojó, le quitaron sus vestiduras, se despojó el Señor y dejó su gloria, no aferrándose a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se humilló haciéndose, Dios se hizo hombre, Dios verdadero y hombre verdadero es Jesús. Y menospreciando todo eso, la vergüenza, lo hizo por amor a ti y a mí. Pero hay, como dicen Filipenses, la humillación de Cristo, pero también está la exaltación. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Él lo hizo porque te ama, pero Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, con cuánto respeto, con cuánto amor y con cuánta entrega nos debemos a Él, a tu Señor y Salvador. Así es que continuamos ya para acabar. Dice, no desmayes. El Señor hoy te dice, no desmayes. Les demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es digno de recibir el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Y dice ahí en Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, quien literalmente sufrió la contradicción de sus enemigos, manifestados abiertamente su odio y hostilidad hacia él. Así tratamos a Jesús. No nos interesaba nada de lo que él hacía. Y sus enemigos, las mismas criaturas que él creó, le estaban dando la espalda y lo estaban crucificando. Y esto lo hizo por amor a ti y a mí. Pero siempre obedeció a Dios su Padre. Así es que tremendo ejemplo tenemos del Señor Jesús, quien nos dio la esperanza de gloria. Y si Él no hubiera muerto por ti, por mí, por nuestros pecados, tú y yo no tendríamos esperanza. Cuánto amor, cuánta gratitud. Y día a día, al despertar, decirle gracias, Jesús, por ser mi Señor y Salvador, por darme la salvación. Y no cerrar nuestro corazón para amar a nadie. No es fácil, pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es que lo podemos hacer, si no, no podría ser. En un amor meramente carnal no se puede. Así es que dice, vence con el bien el mal, aprendámoslo. Vence con el bien el mal. El fruto del amor se debe de ver. Vence con el bien el mal. Hay muchos testimonios, muchas cosas que pudiéramos tratar, pero pues debido al tiempo no se puede. Pero muchos hombres de Dios esto hicieron. Testimonios de pastores que fueron encarcelados, también el mismo Pablo, Juan, qué decir de Esteban, o sea, muchos que murieron por amor a Jesús, hombres llenos del Espíritu Santo, dando su vida por amor a Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y esto es día a día, empezando con los que convivimos día a día, día a día. Vence con el bien el mal, siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos, dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:15, lo escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, lo podemos leer todos juntos y dice en 1 de Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Y para con todos. Haced bien
primeramente a los de la familia de Dios, pero también a lo que tú les puedas hacer el bien, no lo dudes en hacerlo. Siempre guiado por el Espíritu Santo, porque más el justo por la fe vivirá. Pues damos gracias a nuestro precioso Señor y Salvador que nos ha dado esta salvación tan grande. Y estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor. Estamos aguardando que en cualquier momento, si nos concede el Señor estar aún con vida cuando venga el arrebatamiento, irnos y ser transformados en el aire, juntamente con los que ya murieron en esta esperanza de la resurrección, durmieron, pero estemos aguardando la venida de nuestro Dios, amándole, no nada más de la boca, sino con el corazón sobre todas las cosas a nuestro Señor y Salvador. Pues vamos a orar y vamos a ponerlo en manos de Dios y pedirle que venga la llenura de su Espíritu Santo. Y si alguna persona por la primera vez que está oyendo este mensaje y quisiera recibir, quisiera pedirle, rogarle al Señor Jesús el regalo de la vida eterna para que Él sea su Señor y Salvador, vamos a hacerlo. Y luego todos juntos vamos a pedirle al Señor que nos enseñe cómo vencer con el bien y el mal, porque no es fácil, pero Él nos ayuda en todo. Yo les invito a que oremos todos juntos como un cuerpo en Cristo y que venga la unción poderosa del Espíritu Santo que pudre todo yugo. Y si Él ve alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón, algún deseo de venganza, arrepintámonos. Es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento. Pecado perdonado, pecado borrado. Porque como hijos de Dios, vamos a presentar todas nuestras obras ante el tribunal de Cristo, nada más los salvos, porque del tribunal del Padre del trono blanco, ahí todos los que no son salvos van a dar cuentas de todas las obras. Nosotros fuimos ya presentados ante ese tribunal, pero por la sangre preciosa de Jesús, quien pagó el precio, fuimos ya juzgados y hemos salido inocentes de ese tribunal. Ya no vendrá la ira de Dios sobre nosotros porque Jesús pagó el precio. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que no fuéramos, ya no tuviéramos esa condenación eterna. Pero vamos a presentar cuentas aquí cuando partamos ante el tribunal de Jesucristo, el bima de Cristo, que es lo como se conoce, donde daremos cuentas de todas nuestras obras buenas o malas. O sea que como siendo cristianos puedes portarte bien o mal. Pero si en el tribunal del Espíritu Santo, que es el de día a día, cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado diario, ante el tribunal de Cristo ya no vas a ser juzgado por esas obras que ya te arrepentiste, porque la sangre del Cordero de Dios te limpia de todo pecado y te libra de toda maldad, te limpia de toda maldad. Ahí dicen Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Pero si no nos arrepentimos cuando lleguemos al tribunal de Cristo, y sí van a ser juzgados todas las obras buenas o malas, como ves, no por ser cristianos, no quiere decir que dejemos de pecar. Así es que, pero si nos arrepentimos, ahí en Primera de Timoteo, en Primera de Juan, 1:9, como dicen. Si el Espíritu Santo hoy te está redarguyendo de algo, es mejor arrepentirnos ahora mientras estamos aquí con vida. Fíjense aquí como dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es que
pecado confesado, pecado perdonado. Y es primero, todos los días somos aquí. Juzguémonos a nosotros mismos. Si el Espíritu de Dios nos está redarguyendo de algún pecado, pidámosle perdón. Y pues andemos así en comunión ya luego los unos con los otros, amándonos, perdonándonos. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Dios eterno y Dios soberano, en esta mañana hay quienes no te conocían y quieren venir, Señor, como algún día también lo hicimos nosotros, que reconocemos que Jesús es tu único Hijo, quien murió por nosotros para darnos salvación. Te pedimos, Señor Jesús, en este momento que nos perdones todos nuestros pecados. Examina nuestro corazón y ve si hay pecado en nosotros, Señor. Ve si hay pecado. Redargúyenos, exhórtanos, que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Y te pedimos que si hay alguna falta de perdón, odio, resentimiento, deseo de venganza, algún otro pecado que estemos o que está oculto, hoy lo exponemos delante de ti, Señor, delante de ti, rogándote que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave y nos purifique de toda maldad. Ven Espíritu Santo y redargúyenos. Y hoy por el poder de la sangre de Jesús recibimos este perdón de pecados. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Amenazas, rechazos que hayamos hecho a las personas, el dejarles de hablar, el amenazarles, cualquiera de estas cosas que hayamos hecho, que hayamos contristado tu Espíritu Santo, Señor, perdónanos por la sangre del Cordero de Dios, perdónanos. Crea en nosotros un corazón nuevo. Crea en nosotros un corazón que cada día se asemeje más a Jesús, que vayamos creciendo, que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, Señor, cambiando de un día para otro en deseos carnales, sino que vayamos tendiendo hacia la madurez, amándote a ti sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto fue lo que nos enseñó Jesús también. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo. Y hoy, si hay alguna persona que por primera vez quiere volverse a Dios, hágalo. Él está a la puerta llamando. Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, quien has enviado. Joven, señorita, niño, si hoy tú por la primera vez le quieres rendir tu vida a Jesús, y si hay alguien que se apartó de los caminos, pero hoy quiere volver a casa, hoy es el día. Y oremos todos juntos para que también reciban a Jesús, la persona que esté deseando venir a Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención de nuestros pecados. Hoy reconocemos que tú, Jesús, eres el único Hijo de Dios y que solamente en tu nombre hay salvación. Señor Jesús, nos postramos delante de tu presencia y te suplicamos que vengas a morar a nuestro corazón, que tú tomes el trono de mi corazón y que yo viva regida por tu gobierno, por tu palabra, por tu espíritu.
Gracias, Señor Jesús, que por la fe en ti hoy tengo el regalo maravilloso de la vida eterna. Y te suplico que venga tu Espíritu Santo y more en mi vida, para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y en esta tarde, todos juntos, te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Consolador. Vivifícanos conforme a tu Espíritu. Vivifícanos conforme a tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Hambarabashiriri. Ven, Espíritu Consolador. Llénanos. Alza tus manos y unos minutos recibe de la fresca unción del Dios. Él es el que perdona tu vida. Él es el que perdona nuestros pecados. Y su presencia trae tiempos de refrigerio, trae tiempos de restauración a nuestra vida, a nuestras circunstancias. Ven, Espíritu Santo. Recibe de la fresca unción del Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por tu maravillosa gracia. Gracias, Señor, porque has oído nuestra voz y porque nos has permitido escuchar tu preciosa palabra. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, no al hombre, sino a ti, Señor Todopoderoso, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Que tengan una tarde bendecida en Cristo. Que el Señor Jesús, quien les ama, les dé su paz. Buenas tardes. Que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde a ustedes y a su amada familia. En el nombre de Cristo. Amén.